Ya inicia Mi Familia Radio. Un programa hecho por y para la familia. Mi Familia Radio. Y aquí sus conductores. Badir González. Ninosca Martínez. Bueno, sí, iniciamos la semana con mucha energía, como siempre. En el día de hoy tenemos un programa dedicado a Enriquillo, guerrillero de América. De verdad, y conocer a esta mujer ha sido de gran honor para nosotros. Lidia Martínez de Macarrulla está tras los restos de Enriquillo y también ha escrito varios libros hablando de nuestros ancestros, de nuestros indígenas. Sumamente interesante todo lo que he encontrado en este proceso, en esta búsqueda. Es muy probable que al final de las investigaciones tengamos que reescribir la historia, porque se están buscando informaciones que no solamente en la isla, sino a nivel internacional, y ya se habla de organismos, universidades de gran prestigio internacional que también se están sumando a esta búsqueda de dónde está la tumba de don Enriquillo. Qué bueno que sea una mujer. Qué bueno que estemos celebrando este mes de la mujer. De verdad, es un honor de conocerla y compartir con ella. Bueno, vamos a ver de inmediato el contenido del día de hoy. Esta es la entrevista con Lidia Martínez de Macarrulla. Estamos hablando de Enriquillo, guerrillero de América. Hablando de la escritora, de ese empeño y ese trabajo arduo que está para que se conozcan nuestras raíces, nuestros indígenas. Cuéntanos un poco de todo esto, cómo comenzó esa idea, cómo usted le nace, porque es algo que tiene que venir muy de uno, porque tú no tienes organismo que te diga, mira, tú sabes, queremos fomentar lo que son nuestros ancestros. En realidad, yo comencé como escritora de cuentos infantiles, pero mis cuentos tenían una especialidad. Yo siempre escribo introduciendo elementos educativos. Tenía ya 2 cuentos escritos, cuentos infantiles, y se me ocurrió porque notaba una carencia en cuanto a recordar lo que eran nuestros aborígenes. Cuando llegó Cristóbal Colón aquí, hablar de Caunabo, de Anacaona, de Enriquillo, esa figura legendaria convertida en leyenda por Manuel de Jesús Galván, con su novela que nos llegó a todos en su momento. Cuando noté que ese sentimiento y ese conocimiento se estaban perdiendo, yo decidí escribir un libro acerca de Enriquillo, una especie de cuento o novela corta, donde podía hablar de Enriquillo, presentarlo, hablar de Anacaona, Caunabo, Boichío, y hacer una introducción para que la gente se incentivara a buscar noticias, a leer acerca de nuestros ancestros. Hice un libro con ilustraciones para facilitar la lectura, frases que saqué, que se me ocurrieron y saqué para llamar la atención de la lectura, pero que a la vez el lector tuviera un descanso. Entonces, este libro de Enriquillo, que hice con tanto deseo de incentivar a la gente a buscar noticias, yo encontré que había 2 grupos de historiadores en cuanto a la tumba de Enriquillo, que decían cosas diferentes. Uno decía que Enriquillo estaba enterrado en el centro de la iglesia de Agua Santa de Boyá, Monte Plata. Otros decían que no, que era en Asua. Habían libros
ya discutiendo eso. Yo entendí que no era posible que 486 años después de su muerte estuviéramos todavía con esa inquietud introduciendo esa incertidumbre al lector, que debíamos buscar donde fuera la verdad, porque tenía que aparecer algo que nos guiara a definir eso, para ir limpiando un poco nuestra historia, porque también encontré que habían otros puntos que no estaban claros. Pues me fui al Archivo de Indias de Sevilla, pero allá encontré que para buscar entre miles de folios había que conocer la lengua del siglo XV y XVI, el castellano de esa época, que es muy diferente al nuestro. Pero tengo un escritor amigo que tiene 33 años trabajando con el Archivo de Indias de Sevilla, y él me ha ayudado mucho en la localización de informaciones de documentos, no todos los que he querido porque ese siglo XVI apenas ha trabajado, pero sí he conseguido documentos que, por ejemplo, me dicen que Enriquillo asentó su pueblo en las faldas de la Sierra del Bauruco, que el nombre de Enriquillo, dicho por los cronistas de la época, el padre de las Casas y Gonzalo Fernández de Oviedo, era Guarocuya, que muchos historiadores discuten y dicen que no es cierto, no están seguros. Entonces yo creo que ya, si tenemos la versión de esos cronistas del momento, hay que creerles a ellos. Lamentablemente, la verdad, entre comillas, de los documentos del Archivo de Indias es la que tenemos. Porque realmente yo sé, por informaciones también que he obtenido en diferentes libros y documentos, que muchas de las autoridades españolas que estaban aquí le decían a veces a la corona cosas que no eran ciertas, pero que a ellos les favorecía. Entonces es posible que haya alguna noticia que no sea tan verdadera, pero que como nosotros no tenemos otra forma, tenemos que aceptarla, porque realmente nuestra historia fue escrita por los vencedores, que fueron los españoles. Nuestros indígenas no tenían escritura. La forma de ellos transmitir sus hazañas o sus eventos era a través de los areitos, que eran cantos y bailes. Pero todas esas costumbres y tradiciones fueron echadas de lado por los españoles, prohibidas. Entonces todo eso se perdió. Ellos tuvieron que dedicarse a los que sobrevivieron a aprender la lengua del español, e inclusive dejar sus dioses de lado para tener un nuevo Dios, que era el Dios de los cristianos. Que como vemos, Enriquillo fue muy cristiano, porque se educó en el convento de los curas franciscanos, siendo un niño de unos 5 o 6 años. Exactamente su fecha de nacimiento no la tendremos, porque no hay nada que pudiera decirnos en qué fecha nació. Unos escritores dicen que fue en el 1496, otros en el 1498, hay quienes dicen que fue en el 1500, pero en realidad no podemos decir. Lo que sí tenemos seguro es su fecha de muerte, que fue el 27 de septiembre del 1535, a los 2 años de él haber firmado el acuerdo de paz con Francisco de Barrio Nuevo, donde se le daba la libertad a todo su grupo. Ok, cuando hablamos de esto, bueno, es un trabajo encomiable, tratar de rescatar, tratar de buscar, tratar de que nuestros niños y niñas y los jóvenes podamos conocer más a fondo quiénes eran nuestros indígenas. Pero sé que usted ha tenido una labor ardua buscando la tumba de Enriquillo. Cuéntenos de esa travesía tan hermosa y tan holística. De verdad yo me conmoví mucho porque sé que se han trasladado a Aso, han estado excavando. Cuéntenos un poco. Bueno, como le decía, que me llamó mucho la atención las diferentes opiniones de historiadores con respecto al sitio donde habían enterrado a Enriquillo. Entonces, yo estuve buscando un pueblo en Boyá. Hicimos estudios inclusive debajo de la iglesia con aparatos especiales.
pero realmente me paré porque documentos encontrados en el archivo de India me indicaban 3 documentos diferentes. Enriquillo había pedido ser enterrado en la iglesia de Azua. Ese Azua ya no existe, se llama Pueblo Viejo. Después que hubo un terremoto, esa iglesia donde estaba supuestamente enterrado Enriquillo se destruyó, lo que quedan son ruinas. Entonces, cuando hubo este terremoto y después hubo un maremoto, la gente de ahí que se salvó, creó el Azua nuevo, que es el que conocemos actualmente. Pero algunos volvieron y formaron el Pueblo Viejo de Azua, de la provincia de Azua, que creo que es hoy un municipio, algunos 10.000 y tantos habitantes. Pues el 11 de noviembre del año 2021, yo entré con un grupo de arqueólogos de patrimonio monumental a trabajar en las ruinas de la iglesia Las Mercedes. Hay una carta que Enriquillo le escribió al emperador Carlos V, después de firmado el acuerdo, donde le dice que él estaba cumpliendo a cabalidad todo lo prometido en el acuerdo y que podía dar cuenta de eso el cura vicario de la iglesia de Las Mercedes de Azua, que era su confesor. Entonces, eso es algo natural, que tú pidas que ser enterrado donde está la iglesia a la que tú acudes. También hay otra carta, un documento donde un oidor de la Real Audiencia, máximo tribunal de justicia, tanto civil como militar de América, que estaba aquí en lo que hoy, alojado en donde hoy tenemos el Museo de las Casas Reales, hay un oidor de ellos, le escribió al emperador diciéndole: ha muerto don Enriquillo, el cacique don Enriquillo, porque por el acuerdo firmado a Enriquillo se le dio el título de don, un reconocimiento a la posición que dentro de los taínos él tenía, era de la clase heredero de lo de Anacaona y de lo de Caunabo, del cacicazgo. Su papá era príncipe y él, por tanto, era príncipe también. Entonces, como un reconocimiento, le pusieron don Enriquillo, que quiere decir de origen noble. Entonces, bueno, pues ese oidor dice: ha muerto el cacique don Enriquillo. Murió como buen cristiano y pidió ser enterrado en la iglesia de una villa llamada Azua. Fueron sus herederos, Mencía y su primo Martín Alfaro. Aquí te menciono eso de que dejó como heredero a su esposa Mencía, porque hay historiadores que llegan al extremo de decir que Mencía se había ido con el encomendero que la violó. Si hubiese sido así, Enriquillo no deja como heredero de su tribu a su esposa Mencía. ¿Entiendes? Él pide a las autoridades que dejen que ella tenga los mismos derechos que él tenía. Entonces, es así que con noticias que tomamos del archivo de India, estamos tratando de que la historia se esclarezca. Ya llegó el momento, son muchos años que han pasado y no podemos permitirnos seguir repitiendo lo mismo y más sabiendo que no es la verdad. Ya llegó el momento de aclarar esas cosas. Resulta... En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Puedes tomar tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana.
República Dominicana lo tiene todo. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que construir. Diseñamos espacios que unen familias para aprender cómo se debe y cuidar a los tuyos, para que tengas un pedacito de República Dominicana con tu nombre, lleno de historias felices, y tu familia crezca con calidad de vida, manteniendo la fe en nuestra nación. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, más que obras, estamos construyendo un mejor futuro. DiarioCiudadJuanBosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. DiarioCiudadJuanBosch.com. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com. Y recuerde que ahora Mi Familia Radio Es Buenas RD, solo buenas en el mes de la mujer. Resulta a veces un poco duro lo que escribo, pero estoy basándome en los documentos del Archivo de Indias. Entonces yo creo que hay que decírselo a la gente para que ellas sepan que Enriquillo no vivió, no estableció su pueblo ni en Sabanagüey, como han dicho algunos historiadores. Yo lo he escuchado. Sí, que fue en las faldas de la Sierra del Bauruco, que era lo más lógico para él. Si a ti te piden, elige en qué sitio quiere quedarte, lo razonable es que él diga aquí, en la Sierra del Bauruco, porque recuérdate que su guerra duró 14 años, él levantado en la Sierra del Bauruco, aunque fuera en lo alto, pero él tenía conocimiento de esa sierra perfectamente, tanto así que fue capaz de esquivar frecuentes enfrentamientos con los españoles, porque él se iba hacia otro lado, porque como no disponía de las armas que tenían las autoridades españolas que podían atacarlo a él, él usó, que también fue una creación de Enriquillo, la guerra de guerrilla, utilizando las hostilidades que le ofrecía la Sierra del Bauruco. El medio ambiente, todo. O sea, sí, todo, eran montañas muy agrestes. Que las conocía. Y él las conocía, mientras los españoles tenían que usar una alpargata todos los días, porque subiendo las montañas se le gastaban, ellos podían andar hasta descalzos, porque esa era su forma. Ellos podían confundirse con las hojas de las plantas, ¿entiendes? O sea que ese fue el tipo de guerra que hizo Enriquillo, que le dio muchos resultados, porque durante 14 años se mantuvo victorioso y logrando el respeto de las mismas autoridades españolas que finalmente dijeron al rey de España: recuerde que no estamos lidiando con cualquier tipo de indígena, es con alguien criado entre nosotros que maneja las armas tan bien como cualquiera de nosotros. O sea, era un guerrillero, alguien con formación, alguien con formación, lo que hizo que realmente yo entiendo que Enriquillo demostró que aunque para los españoles de aquella época, los taínos, los indígenas, nuestros aborígenes, eran una subraza, inclusive llegaron a decir que eran animales que hablaban. Entonces, él demostró que bajo iguales condiciones a él había que vencerlo, y no lo lograron. Fueron 14 años sin armas porque déjeme decirle, cuando venían a firmar el acuerdo de paz, que era una segunda opción,
porque se intentó hacerle guerra, la emperatriz de España, bajo la ausencia del emperador, mandó un pregonero por toda la ciudad de Sevilla y los alrededores para localizar 200 mercenarios que vinieran a enfrentar a Enriquillo aquí en la Sierra del Bauruco, dándole todos los gastos, cubriéndoselo y ofreciéndole que Enriquillo y todo su grupo pasarían a ser sus esclavos y que todo el oro y toda aquella riqueza que pudiera tener Enriquillo en la Sierra del Bauruco sería de ellos. Finalmente no vinieron, tuvieron que usar gente de la isla porque había tanto temor, porque las experiencias obtenidas de incursiones anteriores dejaban claro que no era una guerra fácil. Entonces eso dio ventaja a Enriquillo. Algunos historiadores han sacado que Enriquillo entregó negros, entregó indígenas en ese acuerdo, pero en acuerdos anteriores él no lo había aceptado. Puede ser que como ya tantos años de lucha hubieran mermado su grupo, que ya no tuvieran las fuerzas suficientes para enfrentar a las autoridades de la isla. Además, aparentemente estaba enfermo. Eso son de las cosas que vamos a demostrar si encontramos la osamenta de Enriquillo, porque se ha dicho que Enriquillo murió de tuberculosis. Y si esa osamenta de Enriquillo, si aparece una osamenta indígena con una edad aproximada de 35 a 40 años, que es la que se supone que tenía Enriquillo en ese momento, que tenía una deformación en la columna vertebral, porque me he enterado que las bacterias que producen la tuberculosis en su tránsito por la columna vertebral producen una deformación. Deja lesiones. Entonces, si realmente él y aparece con tuberculosis, se confirma eso que han dicho algunos historiadores. Ahora es creíble, porque la temperatura de aquella zona era húmeda y eso podía era frecuente la tuberculosis en esa época. Las osamentas nos hablan mucho. Nosotros comenzamos el 11 de noviembre en Pueblo Viejo, amparándonos en un estudio que hicieron un grupo de inversionistas israelitas, donde nos señalaban 3 puntos dentro de las ruinas. Un primer punto dentro de la iglesia que hay hoy día, otro detrás de la iglesia y uno más lejano, que ellos no pudieron asegurarnos que fueran humanos, pero habían osamentas en ese tercer punto. La cuestión es que cuando comenzamos el 11 de noviembre, abrimos el primer punto que nos señalaban esa gente, los inversionistas israelíes, e inmediatamente aparecieron 11 osamentas. De esas 11 osamentas, yo tomé muestra de 5, que eran las que estaban más afuera, y se mandaron a un laboratorio, Max Planck, en Alemania. Es uno de los principales laboratorios para determinar el C14, el carbono 14, y el ADN histórico, que es diferente al ADN que nosotros hacemos comúnmente, porque ellos tienen muestras de células de ADN indígena. Entonces se necesitan laboratorios que puedan comparar, que permitan la comparación de ADN. Entonces, hace ya más de un mes, esas 5 muestras se mandaron a ese laboratorio. Lo único que ellos nos dijeron, que los resultados se obtendrían de 3 a 6 meses. Entonces, estamos a la espera. Mientras tanto, hemos solicitado ayuda a la Embajada de Israel, el embajador Torres Pereira, dominicano, embajador en Israel, para ver si conseguimos especialistas, arqueólogos israelitas que tienen tanta experiencia y que subirían de nivel el trabajo que se está haciendo. Claro. Porque creo que todavía aquí nos falta mucho, pero... Encontraron 11.
Wow, ¿cuánto? Sí, Dios, sí, el trabajo, ojalá que el sean trabajo se indígenas. está comenzando. Si son indígenas, sería un, bueno, No estamos seguros, no Pero- estamos seguros pero- realmente, pero puede ser que inclusive que en esa misma primera capa donde aparecieron esas 9 osamentas, debajo hayan entierros primarios. Entonces, nada, el trabajo comenzó. como si, Vamos a esperar tener la dicha de encontrarlo, porque de ahí las osamentas hablan mucho. Los arqueólogos y los antropólogos pueden deducir muchísimas cosas a través de eso que se ve ahí de esa osamenta: el sexo, la etnia, el tamaño, incluso, las costumbres, el medio en que estaban y hasta la alime- alimentación, la alimentación. es muy importante. O sea que son muchas las cosas que se pueden determinar. Aparte de los análisis que se estamos haciendo de ADN y de carbono 14, que estamos haciendo en Alemania. Tenemos oferta para hacer los análisis también de la Universidad de Harvard. Wow. Fíjese que eso es muy costoso, pero gracias a Dios hemos encontrado 2 instituciones de prestigio que le interesa formar parte de este proyecto. pero qué bueno, enhorabuena, wow, qué alegría, de verdad, qué orgullo Bueno. que seas parte de este proyecto y parte primordial. De verdad, podemos decir a los dominicanos qué nosotros podemos hacer como sociedad para conocer más, para adentrarnos más en lo que fuimos, porque son nuestros ancestros. A veces tú dices, ¿por qué tengo tal costumbre? Tú no lo sabes. A veces uno no lo sabe, pero cuando es la costumbre que una vez heredaste, que una vez estuvo, que era parte Sí, de para entender, yo puse en estos días en un escrito que para entender nuestro presente debemos conocer nuestro pasado. Pero si miramos nuestro pasado y vemos hechos como lo que hizo Enriquillo, es para que uno se sienta orgulloso, Claro. porque realmente eran gente buena. Eso lo dice Cristóbal Colón desde que llegó. Eran nuestros indios, que él llamó indios porque creía que había llegado a la India. Nuestros aborígenes eran gente pacíficas. Y cuando ellos llegaron, los españoles llegaron con hambre a la costa noroeste de la isla, después de 2 meses y pico perdidos prácticamente en el mar porque hubo muy mal tiempo, nuestros aborígenes fueron donde él con Casabe a llevarle de todo, tanto así que Guacanagarix se quitó su corona que tenía con oro y se le entregó a Cristóbal Colón. Eso fue de las cosas que le hicieron más daño, porque Cristóbal Colón dijo: tú ves que aquí hay oro. Bueno, sí, un gesto de amor, Sí, de verdad. un gesto de solidaridad, inclusive cuando la nao Santa María que manejaba Cristóbal Colón, que se diferenciaba de las carabelas, la Niña y la Pinta, porque era una embarcación más pesada, se destruyó ahí frente a las costas. Los indígenas de Guacanagarix ayudaron a sacar la madera, todo lo que pudo salvarse, e inclusive llevaron un inventario de todo aquello que cogían para luego entregarlo a Cristóbal Colón, dando una muestra de seriedad, que el mismo Cristóbal Colón estuvo asombrado de ver tanta lealtad. O sea que la respuesta española, yo no le entendí la respuesta de estos europeos, cuando a tanta bondad y tanta solidaridad tú respondes de la manera en que respondieron. Eso fue una cosa que no se explica, y que nada, debemos aceptar que fuimos un ensayo para la corona española. Al ser el primer punto donde llegaron, aquí se practicó todo. Además, la mayoría de esas personas venían con los músculos de la guerra desarrollados, porque acababan de finalizar la guerra contra los moros. Entonces, en las guerras se hacen muchas cosas. Y aquí, aunque tuviéramos un pueblo muy pacífico, a ellos no les convenía entender tanto que era así, porque ellos querían quedarse con las tierras y todo lo que tuvieran nuestros aborígenes, y necesitaban hacer creer que era en guerra que habían obtenido todos esos esclavos, porque así era que se hablaba en aquella época. La reina había dicho que quería que los
indígenas o aborígenes de ese territorio, de esa nueva tierra a la que habían llegado Cristóbal Colón con los españoles, fueran sus súbditos, que dieran tributos, pero que no le esclavizaran. Entonces, Cristóbal Colón, que no tuvo de inmediato todas las riquezas que él suponía que iba a obtener, le convenía hacer creer que eran esclavos porque habían guerreado contra los españoles. Y entonces, de esa manera, se justificaba que él los mandara incluso en grandes cantidades a España para ser vendidos como esclavos, como una forma de recuperar parte de lo invertido. O sea que nuestra historia hay que leérsela, hay que investigar y todos juntos vamos a aprender. Yo estoy abierta a que todo aquel que sepa algo me lo diga. Yo tengo mucha comunicación con muchas personas y ahora se me está dando que mucha gente cuando escribo me responde, me manda artículos, me manda fotos de lecturas que tienen donde habla de eso o me contradice y me dice, mire, busque aquí que usted no está correcta. Entonces eso es importante porque lo que tenemos que hacer ahora mismo es poner todo nuestro empeño para esclarecer nuestra historia. Qué hermoso. ¿Es así? Sí, a mí, escuchando la entrevista, se me ocurre hacer un ejercicio con mi hijo cuando llegue a la casa. Esta noche yo quisiera, y así como él se siente orgulloso de ser dominicano, también siente el orgullo de conocer un poco de quién fue Enriquillo. Entonces me pregunto ingenuamente, 6 años tiene mi niño, otro tiene 8 y la otra tiene 4. ¿De qué manera puedo yo hablar con ellos, incentivarlos a que se encienda esa llama por Enriquillo y por esa historia ancestral que lamentablemente no tenemos muy clara? Bueno, yo tengo 6 nietecitos de 3 años y el mayor acaba de cumplir 7. Yo he ido a sus colegios, están en colegios distintos los dos mayores. Uno tiene 5 y otro acaba de cumplir 7. Yo he llevado estos paquitos, he llevado estos libros a los profesores para que se lo cuenten. Y los paquitos para que los niños los entreguen a sus padres y se lo vayan leyendo poco a poco. Qué hermoso. Porque en este paquito, en 8 páginas, yo he concentrado este libro. Es una lectura rápida para que la gente así entienda lo que somos nosotros, de dónde venimos. Lo hice y lo entregué al director del metro. Sí. Para que en un periódico que ellos tienen, que se llama Metrico, Metrico lo he visto, lo presentaran el día de Enriquillo, que fue el 27 de septiembre. Entonces ellos agregaron ese cuento en el Metrico para dárselo a todos los usuarios del metro. Bien. Entonces lo estoy llevando a diferentes centros, lo estoy mandando a las embajadas, diferentes embajadas. Inclusive hace 2 días mandé al consulado de Nueva York. En España estoy mandando, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, donde tengo personas que conozco. Me han pedido inclusive esos libros para tenerlo como libro de... Cuando la gente llega a una embajada, a veces mientras espera, ojea. Entonces yo entiendo que esto es fácil. Inclusive ese librito en 1 hora usted lo lee, porque yo lo mezclé con ilustraciones, con frases, donde llamo atención de determinadas cosas de las que hablo. ¿Entiende? Es un libro fácil, escrito en unas letras para que todos podamos verla. O sea, se hace fácil la lectura. Entonces, yo le voy a decir, estoy tratando, cuando fui a los colegios de mis nietos, hablarle a un curso de donde los niños son 5 años, fui a otro de ahí de 8 a 9, que también se portó muy bien, porque en ese me respondieron. Sí. Me respondieron porque tenían el cuadernito. El cuadernito, parece que es más factible para ellos. Sí. A otro colegio donde fui, no conocían quién era Nacaona, quién era Caunabo,
nada en Dios absoluto, nada en absoluto conocían. Entonces, yo mi intención, inclusive hablé con el ministro de Educación y le pedí que por favor no contara la historia desde la época de nuestra fundación de la República, del 1844. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta. Todo en ti me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que construir. Diseñamos espacios que unen familias para aprender cómo se debe y cuidar a los tuyos, para que tengas un pedacito de República Dominicana con tu nombre, lleno de historias felices, y tu familia crezca con calidad de vida, manteniendo la fe en nuestra nación. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, más que obras, estamos construyendo un mejor futuro. DiarioCiudadJuanBosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. DiarioCiudadJuanBosch.com. Y recuerde que ahora mi familia radio es... Buenas RD, solo buenas. Y yo le dije, no, usted no puede hacer eso. Usted tiene que comenzar al menos con el año 1492. Ya estudios arqueológicos hechos no en nuestra isla específicamente, sino en toda América, demuestran que América estaba habitada de hace más de 10.000 años. Yo he encontrado 3 civilizaciones en una población de Monte Plata que se llama el Mamey. Encontré 3. Y hay una de las civilizaciones, las otras son anteriores, que tienen, por un estudio que yo mandé a hacer en la Universidad de Sevilla, en España, que es un estudio mucho más exacto que el carbono 14, da un 95% de seguridad. Y en ese estudio, una de las muestras que yo llevé de cerámica fue hecha 1050 años atrás. O sea, casi 500 años antes que llegaran los españoles aquí. Entonces, la arqueología está hablando, está indicando muchas cosas. O sea, no tuvimos escritura, pero Tuvimos la arqueología, los huesos, las cerámicas están diciéndonos cosas. Entonces, yo lo que quisiera es que en mi país se trabaje más la arqueología
y que más gente tenga oportunidad de estudiar arqueología, porque es muy importante. Nosotros fuimos el primer asiento en América de los europeos, o sea que debemos tener mucha historia, y a través de ella vamos a conocer mucho de nuestros ancestros y de todo lo que existió en América antes de la llegada de los europeos aquí. Eso realmente no fue un descubrimiento, fue el choque de dos razas. La europea no conocía a esta, pero esta tampoco los conocía a ellos. Entonces, lo único malo fue que para implementarse la europea hubo que destruir la que existía aquí en esta tierra. Entonces, en nada, a nosotros por lo menos nos queda el derecho a réplica. Yo eso lo estoy confrontando porque estoy siendo atacada, claro está, por todas las cosas que uno está conociendo, y que voy a tener que contradecir algunas cosas de la historia, pero yo me siento con la responsabilidad suficiente para llevar a cabo mi trabajo y decirlo. O sea, lo que yo investigo y llegamos a una conclusión, yo lo voy a decir, porque si no el trabajo no tiene razón de ser. Claro, es así. No tiene razón de ser que yo sepa una cosa y que sigamos repitiendo lo que sabemos que es falso. Yo no tengo nada contra los españoles, e inclusive tengo mucha relación allá en España. Voy con frecuencia, me gusta muchísimo. Siempre participo en la Feria del Libro de Madrid. Ahora voy también a una presentación en Sevilla que me invitaron de un libro. Pero no puedo, o sea, yo entiendo que los españoles de esa época no son los de hoy. Igual que nosotros no somos iguales a los taínos. La bondad de los taínos nosotros no lo tenemos. Quizás estemos más preparados académicamente, culturalmente, porque hemos tenido un mundo diferente, pero o sea, no somos los mismos, ninguno. Yo entiendo que el trabajo hay que hacerlo, y yo no rehuyo mi responsabilidad. Hasta mi esposo a veces me dice, eres muy dura. Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Digo la verdad por la cual estoy investigando, o dejo que las cosas sigan como han estado siempre? Repetición permanente de los nuevos historiadores de lo mismo, que no es cierto. Entonces, bueno, y usted está liderando una investigación también multidisciplinaria que dista mucho de esa historia que se escribió solamente basándose en hechos, digamos. En libros, sí. O en autor, más bien. Pero déjame decirte que ahora en estos días he recibido 2 libros de escritores españoles, y me da gran satisfacción que ellos mismos están hablando de lo que ocurrió en América, con toda la franqueza y señalándose culpables, o sea, De todo lo que sí. de todo lo que aconteció. La verdad no tiene por qué borrarse. Debemos conocerla para tratar de no repetirla. Eso es lo que tenemos que hacer. El español de hoy no tiene culpa de lo que ocurrió ayer. O sea que no tenemos que enemistarnos por eso. Yo agradezco mucho cuando oigo a un español hablando. Yo inclusive hice una presentación de ese libro. Y al final yo dije, perdónenme por lo que he tenido que decir. Y me han dicho, usted no tiene que pedirle perdón a nadie, porque los hechos no lo hizo usted. Los hechos están ahí. Entonces, te das cuenta que el español de hoy no tiene nada que ver con... Aunque hay otros amigos que me dicen, tú hablas así, pero tú no te has fijado en lo que pasó en las colonias inglesas. Ahí fue peor. Yo considero que no hay disculpa. No hay disculpa para las torturas. Ustedes no sabían que a los encomendados les ponían... Ustedes han visto lo que le hacen a los caballos, a las vacas, con una cosa ardiente. Yo lo vi. Que lo marcan. A los indígenas lo marcaban en la frente. Entonces, eso no se justifica.
que cogieran a los niños y los chocaran contra una roca para matarlos. Eso no tiene justificación en ninguna época. No. Que eran épocas diferentes, me han dicho algunos. Pero la reina que no estuvo de acuerdo, la reina Isabel la Católica, es de esa época. Los curas dominicos que hicieron el sermón de Adviento eran de esa misma época. Bartolomé de las Casas, que duró 11 años siendo encomendero y luego se convirtió en el protector de los indígenas de América, que llevó una lucha feroz contra los encomenderos y en la corona para que se aliviara la situación de los indígenas. Era español, fue encomendero como ellos, pero no le encontraba explicación a tantas cosas, a tanta maldad. Probaban las espadas con los cuellos de los indígenas. O sea, fue tantas cosas que no tenían razón de ser. Es así. Yo vi una película de verdad que yo le dejé de verla porque la hizo Gael García. Que él hizo Montesinos. Bueno, yo sé que él hizo Montesino o Bartolomé de las Casas. Él hizo uno de los dos personajes. Y las mujeres incluso ahogaban a los niños, las indígenas, para que no vivieran esa atrocidad. Hasta de hambre lo dejaban morir. Sí. Hasta los indios tenían que hacerle a ellos el casabe y todo lo que ellos quisieran, pero luego no le daban, apenas le daban comida. Y ella lo... O sea que fue una sin razón. Eso, yo no pude ni terminar la película porque tú te indignas, tú sufres, claro. Tú nada más piensas en una madre. Cuando llega a ese extremo de matar, porque muchas indígenas mataron a sus recién nacidos. Sí, para que no vivieran. Para que no sufriera lo que ellos estaban sufriendo. Para que su hijo no viviera en la esclavitud tan horrenda que le estaban dando los españoles. O sea, era una cosa... Sí. Ahí me leí recientemente en algo que me mandaron de España, precisamente, un español diciendo que Cristóbal Colón le había regalado una indígena. Cristóbal Colón, una indígena. Y que cuando él intentó tener relaciones con la indígena se regó, ¿no? Y que cogió una cuerda, así dice él, una cuerda. Y fueron tantos los latigazos que le dio con eso, que se convirtió en la mayor puta, así dice él, que podía una gente tener conocimiento. Dios mío, o sea, fue increíble lo que vivimos, lo que se vivió aquí. Lo que tenemos es que son etapas superadas y esperar que eso no vuelva a ocurrir, que esa historia no se repita más nunca, aunque el pueblo sea humilde, aunque el pueblo sea... No hay derecho. No hay derecho. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. República Dominicana lo tiene todo. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que construir. Diseñamos espacios que unen familias para aprender cómo se debe y cuidar a los tuyos, para que tengas un pedacito de República Dominicana con tu nombre, lleno de historias felices, y tu familia crezca con calidad de vida, manteniendo la fe en nuestra nación. En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, más que obras, estamos construyendo un mejor futuro. DiarioCiudadJuanBosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. DiarioCiudadJuanBosch.com. Y recuerde que ahora Mi Familia Radio está en Buenas RD, solo buenas. Bueno, y así hemos llegado al final del programa del día de hoy. De verdad que conocer a esta mujer que ha dado todo detrás de los restos de Enriquillo. No solo eso, sino que cuando en un espacio donde se está hablando de historia de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, ella tiene la palabra porque ha investigado, porque es una mujer que ha sabido decir yo voy a hacerlo y lo ha hecho. Es posible que esta investigación cambie la historia como la conocemos hasta el día de hoy. Por eso en Mi Familia Radio le damos suma importancia a este tema y considerando la importancia del empoderamiento de la mujer, en este caso la señora Lidia Martínez de Macarrulla, con esta búsqueda, esta investigación de nuestros ancestros indígenas, principalmente Enriquillo puede lograr una información sumamente valiosa que puede cambie todo lo que conocemos de la historia precolombina. De verdad, reescribir la historia. Lidia Martínez de Macarrulla es una mujer valerosa. Desde aquí, desde Mi Familia Radio, estamos muy contentos de esta entrevista que es fascinante y vamos a seguir aportando a que nosotros sigamos y nuestras generaciones sigan conociendo a nuestros indígenas, qué hacían, cómo disfrutaban, cómo era su vida. Vamos a seguir y vamos a seguir en compañía de esta gran mujer. Nosotros no podemos estar excluidos de la lista de países que tienen de manera sagrada, que conservan su cultura indígena, que respetan sus espacios y su cultura. Por eso realmente quisimos hacer este programa con este tema para que sirva de información, para que sea un tema educativo que pueda llegar sobre todo a los más pequeños que muchas veces desconocen de quiénes fueron nuestros indígenas, nuestros primeros héroes, digamos, de la isla, mucho antes que la República se fundara. Así que seguiremos dando seguimiento a las actualizaciones en torno a la investigación de la tumba de Don Enriquillo. De verdad que creó la guerra de guerrillas ahí en la Sierra de Bauruco. Enriquillo, guerrillero de América. Yo soy Badir González. Y yo, Ninosca Martínez. Nos reencontramos el próximo lunes, mi familia. Bye.